Qué grato, mi amigo, poder saludarle en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poder llegar al seno de su hogar con esta programación de palabras de vida, donde esperamos que el Todopoderoso le bendiga y le siga bendiciendo de una manera grande, de una manera poderosa. Es bueno saludarle allí donde usted se encuentra, en el lugar de trabajo, ¿por qué no en su hogar, sea en el campo, en la ciudad o en cualquier sitio donde Dios nos permite llegar a través de este medio, poder saludarle, desearle la bendición del Todopoderoso, que la mano del Señor se siga moviendo de una manera especial en su vida, en su familia. Gracias a Dios llegamos a su hogar. A Dios gracias y al esfuerzo de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Hablo de las iglesias de la zona 57, iglesias de Florida Blanca, de igual forma de Girón. Esto es en Santander, mis amigos, Colombia. Y la verdad es que es muy grato y gracias al Señor por el esfuerzo de cada uno de nuestros hermanos. Que Dios les siga bendiciendo en abundancia. De lunes a viernes a través de este medio queremos bendecir su vida con lo que Dios nos dé. De igual forma compartir la palabra de Dios y que el Señor le edifique grande y abundantemente. Soy el pastor Arturo Angarita. En esta tarde me acompaña el pastor John Cañas, siervo de Dios, que sirve al Señor en una de nuestras iglesias del Movimiento Misionero Mundial, de una manera especial en Belencito. Pastor John, qué bueno tenerle en esta tarde. Gracias, pastor Arturo, de verdad que le damos gracias a Dios. Contentos, felices de poder participar de esta programación, estar aquí junto a cada una de las personas que pueden vernos a través de esta señal de Televisión Ciudadana y darle gracias a Dios por una nueva oportunidad de estar aquí, compartir con todos ustedes en lo que compete a este programa, esa connotación de espiritualidad, de búsqueda de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amigos, llegamos a su hogar y el esfuerzo en este momento es de las iglesias de Cañaveral, la iglesia de Belencito, La Trinidad y Florida Centro. A Dios gracias, podemos conformar esta mesa, el pastor John Cañas, el reverendo Jorge Humberto Henao, quien no se encuentra por motivos precisamente de la obra de Dios, con lo que compete con la obra del Señor. Deseamos que donde se encuentre, que Dios le bendiga a él, a su familia, a la iglesia allí en Cañaveral. Nuestro anhelo y deseo es orar por su vida, orar por su necesidad, pero a la vez pedirle al Señor que bendiga esta programación, y vamos a aprovechar este momento para que el pastor John Cañas nos guíe en esta oración. Así es, usted que está allí en casa, cierre sus ojos si puede hacerlo y presentémonos juntos delante de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, en este momento nos presentamos delante de tu presencia, Señor Dios mío, pidiendo, Señor, que tu Santo Espíritu sea moviéndose, Señor Dios de la gloria, a través de esta programación, a través de nuestras vidas, Señor Dios de la gloria. Cada persona que, oh Padre Precioso, se une a esta programación, con cualquiera sea la necesidad que tenga, Señor, te pedimos que seas obrando de manera poderosa, que tu Santo Espíritu sea obrando a través de la palabra, Señor, que va a ser expuesta, Señor Dios mío, sin importar la situación o la necesidad o el problema que alguien pueda tener, Señor Dios mío. Cuando se acerque a ti, sabemos que todos los que a ti acudieron jamás fueron avergonzados. Así que te pedimos, Señor Dios de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que seas obrando, que seas tratando, que te seas haciendo manifiesto en esta hora, Señor, de una forma muy especial. Te lo rogamos, Señor Dios mío, te lo pedimos creyendo. Amén y amén. Qué bueno, mis amigos, presentar a Dios nuestras peticiones. La Biblia nos enseña y nos dice, el Señor Jesús, todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, al que llama se le abrirá. ¿Qué hay que hacer? Buscar del Señor, buscar su presencia e ir a Él. Pastor John, los que confían en el Señor no son avergonzados, son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, pastor. Eso es lo importante y que nosotros podamos entender eso, que siempre que nosotros tengamos problemas o situaciones nos acerquemos a Dios, nos presentemos delante de su presencia sabiendo que Él nos va a responder, que Él nos va a dar, tal vez no sea muy acorde a lo que nosotros queramos, porque a veces pedimos como no conviene, pero qué importante que siempre Dios va a respondernos de la manera que Él cree conveniente para nuestra vida. Sin duda alguna, pastor, es bueno saber que Dios tiene todo planeado, al Señor no se le sale de las manos y quiere bendecirnos. Sabe que la Sagrada Escritura dice que a Dios se complace en bendecir nuestras vidas. Pastor John, siempre lo digo, Dios no es un padre tacaño que le duele darle a sus hijos. No, a Dios le gusta bendecir nuestras vidas en abundancia. Es más, en ocasiones Dios no nos da no porque no quiera, sino porque a veces nuestro corazón puede dañarse.
Así es, encontramos infinidad de casos de personas que a razón de las bendiciones que han recibido de Dios han tornado del camino de Dios, han vuelto atrás. Y qué triste esto, qué importante que nosotros podamos tener el carácter, la estructura necesaria para que cuando la bendición de Dios llegue a nuestras vidas, eso no nos dañe. Por eso la importancia, Pastor John, de darle tiempo al Señor, de darle tiempo a Dios para Él obrar, pero a la vez también darnos tiempo nosotros, porque a medida que el tiempo pasa podemos madurar y asimilar mejor las cosas. Así es, y qué importante nosotros tener siempre presente que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Así es que se ha estado pidiéndole a Dios que Él se glorifique, que lo bendiga, y aún Dios no lo ha hecho. No es porque Dios no quiera, claro que sí, Dios quiere bendecirlo, pero con toda seguridad, Pastor John, podemos decirle a nuestro televidente que Dios lo está preparando para darle esa hermosa bendición. Así es, y cada persona que en este momento se acerca a esta señal y recibe de pronto esta palabra, no sabemos qué situación esté viviendo, pero creemos firmemente que Dios le está adecuando, Dios le está formando, está trabajando con su carácter, le está moldeando para que usted pueda ser una persona de bendición, una persona que dé fruto y dé fruto de vida eterna, fruto que permanezca. Hablando de buscar a Dios, queremos recordarle la invitación a la casa de nuestro Señor. Dios, amigo, le está esperando. También hay un pastor amigo esperándole, una hermosa congregación que quiere estrechar su mano, pero a la vez también, orar por su problema, por su necesidad. Hay gente que a veces dice: a mí nadie me ama, nadie se interesa por mí, nadie está preocupado por mí. Claro que sí, Dios le ama y le ama en abundancia, pero también hay muchas congregaciones, hay iglesias, amigos, donde le amamos, donde esperamos pues su presencia, no importa cuál sea su situación. Lo que sí queremos decirle es que para Dios todas las cosas son posibles y estamos dispuestos a orar, a orientarle conforme a la palabra de Dios. Así es, y creyendo firmemente que toda persona que se acerca, sin importar los prejuicios que pueda tener, va a decir: no, yo voy a la iglesia, allí me van a mirar mal, me van a mirar raro. No, tenga la confianza de que allí va a haber un lugar especial donde va a recibir un calor de hogar, un calor familiar, una hermandad. Allí nosotros no estamos para juzgar a nadie, allí nosotros estamos para llegar a la gente, para poder alcanzar las vidas para nuestro Señor Jesucristo, y que usted pueda recibir esa bendición y su familia también. Creo que es nuestro gozo y es nuestro deseo de que podamos contarnos como los hermanos en la fe, los que buscamos a Dios. Pastor John, por lo general casi siempre las personas están diciendo: bueno, pero si voy así, ¿qué van a decir? Voy en esta condición, ¿qué van a decir? No, así es que queremos que usted vaya. Quiero recordarle que el Señor Jesús dijo que los enfermos son los que necesitan médico. Los que se creen que están alentados, ellos no necesitan un médico, pero usted, mi amigo, sí necesita un médico amado que se llama Jesucristo, y hay una hermosa clínica que es la iglesia, donde con gusto queremos atenderle. Por eso, hablando de la casa de Dios, Pastor John nos tiene una hermosa invitación a Belencito y de igual forma a la Trinidad. Así es, y queremos extenderle la invitación a que nos acompañe primeramente a la carrera 18, número 59-152 del barrio La Trinidad. Allí muy gustosamente mi padre, el pastor Salustiano Cañas, estará allí esperándole, allí en la iglesia de La Trinidad, junto con la congregación, la iglesia, las personas que apoyan el liderazgo, todos los que están allí a cargo de esta de estas actividades que se llevan a cabo allí. Los días martes, jueves y sábados hay cultos a las 7 de la noche, los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde el culto evangelístico. Pero también queremos invitarle a la iglesia de Belencito, en la calle 63A, número 1316 del barrio Belencito, allí en la escuela, en la parte alta de Belencito, en la loma. Gloria al Señor, le estamos esperando allí mi esposa, mi persona, mi hijo, el liderazgo, las personas allí en la iglesia. Estamos adecuando este lugar para que usted reciba la bendición de Dios. De igual forma, amigos, les recordamos que en Cañaveral, allí es muy fácil de llegar. La iglesia está ubicada a media cuadra de la estación del Metrolínea, allí donde se llegan los alimentadores. Es fácil, allí el reverendo Jorge Humberto Henao le espera juntamente con su esposa, la hermana Idalit, su familia y una hermosa congregación esperándole, mi amigo, para que asistas a oír la palabra, esa palabra que cambia, que transforma. Y en Florida Centro, frente al hospital, carrera octava, número 339, allí le esperamos juntamente con mi esposa y mis hijos, amigos, y una hermosa congregación donde queremos estrechar la mano, decirle un Dios le bendiga, orar por su problema, por su necesidad. Es fácil de llegar frente al hospital allí en Florida Blanca. Cualquier inquietud, llámanos 699-1508. Amigos, aquí tenemos, es más, las direcciones, vamos a oírlas, a mirarlas, y la verdad es que le hacemos esta invitación y insistimos en ella porque Dios tiene una bendición grande para su vida.
Amigos, qué grato, qué maravilloso es poder hablar aquí de las bendiciones de Dios, de lo que Dios está haciendo, Pastor John, y proyectarse uno, porque sin duda alguna son las bendiciones de Dios grandes, maravillosas para nuestras vidas, y uno puede proyectarse en Dios, puede uno proyectarse en el Señor, sabiendo que Dios nos quiere bendecir hoy, pero también mañana, Pastor. Así es, y la idea es esa, que podamos nosotros tener esa dinámica de poder movernos hacia lo que Dios quiere. Cierta persona escribía acerca de que Dios produce las olas, que nosotros no podemos producir las olas, pero que nosotros debemos aprender como un surfista a montar las olas de Dios, a lo que Dios quiere hacer y ir en la dirección de cómo Dios quiere obrar y cómo Dios quiere manifestarse. Qué maravilloso. Por eso, Pastor, en esta hora queremos hablar acerca de los frutos de la nueva creación. Oye, los frutos de la nueva creación, diciéndole a los amigos primero que nosotros creemos que Dios es el creador de todo, que las cosas no están así por estar, sino que la mano del Señor se movió y se ha movido de una manera muy especial. Pero así como Dios creó todas las cosas, también queremos decirle que el hombre se alejó de Dios, y al alejarse del Señor, el hombre perdió muchas bendiciones, perdió, amigo, respaldo de Dios, perdió la bendición que emana del Todopoderoso, y entonces era necesario que se tratara nuevamente y que Dios tratara nuevamente con el hombre. Y por eso, de eso vamos a hablar, del fruto de la nueva creación. ¿Qué obtiene el hombre cuando se acerca a Dios? Les recuerdo que San Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Precisamente es eso, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pastor John, tenemos el texto bíblico, San Juan 5:24. Allí nos vamos a basar y miramos qué nos enseña el Señor a través de este hermoso texto. Mire lo que dice el texto sagrado, dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué hermoso este texto, y el cual creo que es una base muy importante para entender todas las bendiciones que nosotros podemos recibir de nuestro Dios. Sin duda alguna, Pastor, palabras o frutos, amigos, oye, los frutos de la nueva creación. Qué bueno es saber que cuando uno se acerca a Dios obtiene cosas nuevas, cosas buenas. Sabe que en una ocasión el apóstol Pedro le dijo al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y Pedro tenía razón, habían dejado muchas cosas, pero así como habían dejado muchas cosas, Pastor John, también habían recibido otras, nuevas y mejores. Claro que sí, es que las recompensas que nosotros recibimos de Dios son mejoradas, son mejores. Alguien podría decir, ¿cómo puedo yo comparar lo que yo recibo cuando estoy sin Dios a lo que yo recibo cuando estoy con Dios? Creo que hay una gran cantidad de bendiciones que nosotros recibimos. Entre ellas, particularmente, podemos empezar con la que de pronto encontramos en el texto, es particularmente la vida eterna. La vida eterna es un regalo maravilloso, es un fruto, es el resultado de poder tener esta nueva vida en Dios, el poder alcanzar las bendiciones de Dios. Creo que muy pocas personas entienden lo que eso significa. Muchas personas de pronto sumergidos, tal vez en el trabajo, tal vez en el estudio, tal vez en otras cosas, tal vez lo que la vida humana en el sentido secular ofrece. Muchos y se creen muy contentos, tal vez de pronto por la fama, tal vez la fortuna, no sé, otras cosas, que bienes materiales que tal vez les puedan hacer perder y dejar de entender lo que Dios puede darles. Pero cuando alguien entiende, cuando alguien comprende lo que Dios puede darle, creo que dice, no, esto no lo puedo cambiar, yo quiero esto para mi vida, porque es mucho mejor lo que Dios puede darme que lo que me da el mundo. Sin duda alguna. Una vez más el texto dice, de cierto, dice el Señor Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué interesante, mi amigo, qué bueno poder mirar esta bendición de vida nueva en Cristo, es lo que se obtiene. Pastor John, hable por favor un poco acerca de lo que tiene que ver o qué significa esta nueva vida en Cristo. Así es, si nosotros miramos en la palabra del Señor, libro de Efesios capítulo 2, verso 1, dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. La vida en Cristo, esta vida nueva,
esta formación, esta cosa que ocurre en la vida de una persona es algo sorprendente. Si nosotros nos ponemos a detallar esto, nos damos cuenta de que es un cambio asombroso de Dios. ¿Cómo es posible que una persona que se deleite, le pongo un ejemplo, por lo menos siendo un adúltero, teniendo sexo con diferentes mujeres, tal vez viviendo una vida carnal, no sé, desordenada, haciendo un montón de cosas, él pueda decir, no, yo aquí como estoy, yo me siento bien, yo me siento súper, pero qué maravilloso que Dios puede, a esta vida que esta persona tiene, Dios puede darle una mejor vida, porque esto la Biblia lo cataloga como muerto en delitos y pecados, o sea, cosas que antes ofenden a Dios. Cuando Dios actúa, cuando Dios se hace manifiesto en esta persona, ocurre un cambio sorprendente. Esta persona que quería estar con muchas mujeres ya no quiere estar con ellas, ya quiere estar con una sola, con la que es la que Dios le dio, la verdadera. Alguien dirá, oiga, pero qué extraño, pero si nosotros miramos la recompensa que Dios produce, la vida que Dios produce, es un cambio realmente real. ¿Por qué? Porque la persona, cuando se sumerge en todas estas flagelos y todas estas cosas que el mundo ofrece, lo único que está intentando llenar es el vacío que solo Dios puede producir en esta vida. Puede saciar y cambiar, es cambiar incluso el ser en sí completamente. Alguien diría, no, yo no cambiaría eso. La verdad es que el que piensa así es porque no ha encontrado la nueva vida que Dios produce, la bendición que Dios puede darle a una persona al recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador y empezar a ser diferente. Sus deseos cambian, ya no quiere amar ese pecado, ya no quiere vivir en ese pecado, sino antes, por el contrario, lo odia y quiere vivir una vida nueva que Dios mismo le provee. Bien lo dijo el apóstol Pablo, Pastor John. La Sagrada Escritura nos enseña, Pablo nos dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Es un texto muy conocido en medio nuestro. Cuando hablamos de Pablo, cuando decimos y hablamos de este varón, es que recordemos quién fue él antes de ser un cristiano, antes de conocer a Jesucristo. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Fue un hombre, un líder, Pastor John, un líder que estaba en contra del cristianismo, no quería saber nada. Es más, estaba muy feliz cuando un cristiano era maltratado, cuando a los cristianos los golpeaban. Y ahora, ¿cómo es que Pablo nos dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura? ¿Por qué? Porque mire usted cómo después ese hombre que fue tan perseguidor de la iglesia se convirtió en un cristiano y fue, después de Cristo, el mejor predicador. Así es, y esto es sorprendente, poder mirar cómo una persona decide cambiar todo lo que tenía. Es más, si nosotros hablamos un poquito de Pablo, sabemos que Pablo tenía riqueza. Era una persona que tenía cierto nivel en cuanto a la élite de ese tiempo, tenía una ciudadanía romana, era una persona que tenía cierto, como decimos aquí coloquialmente, tenía abolengo, venía de una gran familia, se sabe que tenía alguna riqueza, que tenía algunos títulos, tenía un montón de cosas. Y él creía que lo que estaba haciendo conforme a su religiosidad era muy bueno. Él creía que le estaba haciendo la obra de Dios. Pero cuando se encuentra con el evangelio, con esta nueva vida que Dios produce, dice que todo esto lo declara por basura. O sea, que todo esto lo echa como abajo, que ya no lo quiere, a fin de agradar a aquel que lo llamó, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Uno dice, ¿cómo puede alguien cambiar todo eso? Alguien diría, no, ni loco yo dejaría todo eso. Pablo lo hace. Pablo se convierte en un predicador y ahora ya no es ese hombre de abolengo que le reconocen, es perseguido, es torturado, es más, hasta tiene que pasar cárcel por causa de Cristo, y todo esto él lo recibe con bendición, lo recibe con alegría. Alguien dirá, ¿por qué alguien decide cambiar esta vida por esta otra y empezar a entender que esto es mejor? Alguien diría, en el sentido humano y en la lógica humana no tiene razón, no tiene forma de comprensión, pero Dios, al dar esta nueva vida, nos muestra lo que realmente es importante, lo que realmente es valioso. Hay cosas que tal vez uno puede tener y uno puede valorar, pero cuando uno encuentra la vida de Dios, uno se da cuenta cuán importante, cuán valiosa es poder tener esta vida en uno y poder tenerla. Dice la palabra del Señor que aquellas personas que no buscan a Dios o que no acuden a Dios es porque realmente no entienden la bendición de tener a Cristo en su corazón, de tener la obra del Espíritu Santo moviéndose en su vida y las bendiciones que recibimos en nuestra nueva vida. Ahora, amigos, la Sagrada Escritura nos enseña que cuando Pablo va a perseguir la iglesia, precisamente a Damasco, nos enseña el texto que él tiene una experiencia con el Señor. Llega a Damasco y al cabo de los días Pablo
después de Dios hacer un milagro en él, de devolverle la vista, nos enseña la Sagrada Escritura que Pablo empezó a predicar. Ya no se lo conoce como Saulo, sino ahora es como Pablo, y nos enseña el texto que las mismas personas de Damasco se admiraban y decían, ¿cómo es posible? Es que él vino aquí a perseguir a los cristianos, él vino aquí a hacerle daño a los cristianos, a meterlos a la cárcel, si era posible acabar con ellos. Ahora, ¿cómo es que es un cristiano? Y más que un cristiano, es un predicador de la palabra. La admiración que causan ellos. ¿Por qué suceden esos cambios? Quiero comentarle, amigo, que esos cambios suceden por el trato del Señor, porque Dios hace un trato con las personas. Una persona no cambia porque dice, quiero cambiar. Una persona no dice soy cristiano porque dice quiero ser cristiano. ¿Sabe por qué una persona es cristiana? Porque Dios empieza a tratar con su vida, porque Dios la llama. Pastor John, la Biblia nos enseña que ninguno puede venir a Cristo si el Padre Celestial, si el Espíritu Santo no le toca a esa persona, por más que quiera, no llegará. Pero aquellas personas que son tocadas por el Señor vendrán al Señor. De ahí ese cambio que hay en Pablo. Usted que ha dicho quiero cambiar, quiero ser diferente, ya no quiero. Pastor John, mire, hay hombres que le prometen a la esposa, le dicen, mi amor, yo te prometo que no volveré a tomar, no volveré a la droga. Hijos que le prometen a los padres lo mismo, pero usted se dará cuenta que apenas reciben la quincena, lo de la semana o lo del mes, vuelven otra vez a la misma situación y no hay un cambio. Sencillamente no lo hay hasta que usted, mi amigo o mi amiga, no venga, hasta que usted venga a los pies de nuestro amado Jesucristo. Pastor John. Esto es hermoso y esto es sorprendente poder de pronto hablar de este tema y compartirle a todas las personas que pueden vernos en este momento que Dios sí cambia, que Dios sí puede proveer esa estructura necesaria. Alguien dirá, pero ¿cómo yo podría cambiarlo? He intentado innumerables veces, he intentado cambiar muchas veces. Creo que Dios sí puede hacerlo. Lo que dice el pastor Arturo acerca de que Dios decide tener misericordia de alguien cuando usted torna su mirada a Dios. Él dice, hay un versículo muy hermoso que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 45, verso 22, dice, mirad a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra. O sea, toda persona que necesite realmente que Dios obre en su vida, que tenga esa confianza, que tenga esa necesidad, que salga así a flor de piel esa necesidad, que diga yo necesito cambiar. Si hay alguien que me pueda cambiar, yo le aseguro que Dios puede orar en su vida y puede tratar de una manera tan poderosa que le puede no solo cambiar, sino que le puede salvar, puede hacerle una nueva criatura y obtener esta nueva vida y poder mostrar estos frutos, estas bendiciones, estas evidencias de esta nueva creación. Amigos, permítanme hablarles un poquito acerca de un hombre llamado Zaqueo. Saqueo, dice la Biblia, que era precisamente lo que su nombre dice, un saqueo, era un robo continuo. Eso era este hombre. Era una de las personas que nos enseña la Sagrada Escritura, que era jefe de los publicanos. Los publicanos eran personas muy odiadas por los judíos, las odiaban porque eran las personas que le servían al imperio, le servían a Roma y servían cobrando el tributo. O los impuestos, pero lo tremendo de esto, amigo, no era que tan solo cobraban los impuestos, sino que aparte de eso le añadían más. Y si por decir algo, el judío, la persona israelita tendría que pagar, por decir algo, 50,000 pesos de impuesto, permítame colocar este ejemplo, ellos no colocaban 50,000, colocaban 100,000, 80,000 y le iban sacando. Eso no es raro, mis amigos, en medio nuestro también, porque a veces muchas personas abusan y la verdad es que eso también lo vivió el pueblo de Israel. Por eso dice el texto que no se llevaban bien los judíos con estas personas, amigos, que cobraban impuestos, Pastor John, menos con el jefe de los publicanos, con Zaqueo. Si a un publicano común y corriente no se la llevaban bien, pensemos un poquito en el jefe. Claro, no, o sea, el odio que tenían ellos y más pensar que él también era judío. Claro. O sea, no era romano, no era del imperio que venía a imponerlos, sino él también era judío. Y le tenían un odio terrible, le tenían un odio, es más, tanto, la Biblia nos da razón de esto, de cuando vieron que el Señor Jesucristo entró a la casa de él, dijeron, no, ¿cómo es posible que mire a la persona donde va a meter el Señor Jesucristo? ¿Será que es que no sabe quién es él? Mire, dése cuenta, mire, se entró, fue a comer y a morar con un hombre pecador, con un hombre malo. Ajá. Era considerado malo entre su misma comunidad. Es que, Pastor John, cuando un judío veía a un publicano, lo llamaba el chupasangre. Sí, claro, lo que ocurre hoy día y encontramos hoy en la vida coloquial, en lo que nosotros podemos vivir. Pero si nosotros miramos, qué lindo que esta persona, cuando se encuentra con Jesús,
ocurre un cambio realmente sobrenatural, un cambio asombroso. Lo que Dios puede hacer en una persona a razón de un encuentro. Encontramos a un Zaqueo que cambia, que decide incluso dejar toda esa fortuna que había podido alcanzar y entregarla. Dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, si en algo he defraudado a algunos se lo devuelvo 4 veces. Por supuesto que había defraudado a mucha gente y Dios está produciendo estos cambios, le está haciendo que empiece a valorar las cosas importantes. Sin duda alguna, son cambios maravillosos que Dios hace en este hombre, en Zaqueo, en él y en otras personas que nosotros encontramos a la luz de la palabra de Dios. Cambios maravillosos, efectuados solamente por Dios. Si hay alguien, amigos, o si hay alguien que ama el dinero, que quiere el dinero, precisamente es el ser humano. Pero Zaqueo va a demostrar que en él hay un cambio total, un cambio, una transformación maravillosa, una nueva vida en Zaqueo que efectúa el Señor en su vida. Es maravillosa esta historia, pero lo miraremos después de esta pausa. Qué bien, amigo, esta invitación a la casa de Dios, por favor, no se la pierda. Las iglesias le están esperando allí para tratar con su vida, para orientarle de acuerdo a la Sagrada Escritura. Seguimos hablando acerca de la vida nueva, amigos, que hay en Cristo. Les recuerdo que estamos hablando de los frutos de una nueva creación y miramos la vida nueva que hay en nuestro Señor Jesucristo. Precisamente hablamos de Zaqueo, precisamente. Zaqueo, jefe de los publicanos, un hombre rico que hizo una fortuna, pero la hizo, mis amigos, robando al pueblo, estafando al pueblo, y el pueblo, por lógico, no lo quería. El pueblo, en vez de bendecirlo, el pueblo lo maldecía. Nos enseña la Biblia que este hombre tiene un encuentro con nuestro amado Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. Y al tener este encuentro con el Señor, hay un cambio total en él. Pastor John, hay un himno, un coro muy bonito que dice: hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Las cosas que yo hacía no viven más en mí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Solo cuando se conoce el Señor, amigo, es que sucede esta transformación. Jesús va a la casa de Zaqueo y estando allí, lógico, la gente empezó a murmurar
y empezó a criticar y a censurar que cómo Jesús, siendo tan santo, se reunía a comer con hombres tan pecadores y tan ladrones, Pastor John. Tremendo, ¿no? Y cómo miran la vida de este hombre con desprecio. La gente, no sé, miraba su casa, miraba todo lo que este hombre podía tener y diría, no, pero es que es imposible, este podría ser como un capo, como un narco de la época. Pero si nosotros miramos, Dios en su inmenso amor y misericordia descubrió que este hombre, Dios en su amor y misericordia se acercó a él con tanta misericordia. Dice, hoy es necesario que pose hoy en tu casa. Después dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Quiere decir que Dios quiso orar en él, Dios quiso tratar en él, Dios quiso cambiarle esto que estaba viviendo él, Dios quiso darle esta nueva vida. Dios quiso producir en él los frutos de esta nueva creación, y esto da razón de él cuando este hombre cambia. Alguien dirá, ¿quién va a querer cambiar esta vida? No, esa es la vida que yo quiero, algunos dirán, esa es la vida que yo me merezco. No, 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 no. Si nosotros pensamos, cuando Dios nos da esta nueva vida de la cual estamos hablando hoy, creo que todo eso pasa a un segundo plano, tanto que Zaqueo decide relegar todo eso que tenía, toda esa fortuna, toda esa riqueza, y decide cambiar y decide empezar a vivir rectamente, obrando como Dios manda, como debe ser, como una persona debe actuar. Ahora, Pastor John, recordemos que cuando la gente está criticando, está censurando la actitud del Señor, porque el Señor entra a comer en casa de este hombre, Zaqueo se puso en pie, y entonces cuando desprecia le dice al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La verdad, este hombre demuestra que hay un cambio total, porque Pastor John, la gente por lo regular no quiere repartir, menos la mitad. El ser humano por lo general quiere tener y seguir amontonando. El caso de Zaqueo no, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Lo primero que voy a hacer, tomar mis bienes, los parto y les voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, o sea, en lo que haya robado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. O sea, hay un cambio total en Zaqueo, mis amigos. Si mucha gente tomara la mitad de sus bienes, mucha gente, y estamos hablando de personas religiosas, de personas que trabajan en la política, de personas que tienen el control de tantas cosas, partieran la mitad de sus bienes y se la dieran a los pobres, la verdad, Pastor John, que se supliría muchas necesidades eran suplidas y la bendición para mucha gente llegaría, John. Claro, no, y eso es tremendo, pero que si nosotros miramos la mayor bendición que obtuvo aquí al hacer todo esto, la recibe Zaqueo al decir todo esto, porque si nosotros miramos y nos detenemos al decir que la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo ha defraudado le doy cuadruplicado, él lo que quiere decir es cumplir la ley, se lo devuelvo cuadruplicado. Él está mirando que él quiere ceñirse a la ley de Dios, que él quiere vivir una vida que agrada a Dios, se da cuenta de que todo lo que ha obtenido con trampa, de que a todas las personas que ha tumbado, esto no es vida. Esto no es vida, que él quiere la vida de Dios, claro, que él quiere que Dios se mueva en él, que Dios se haga real en su vida, y esto hace que una persona empiece a desechar cosas como lo material. Cuando usted dice que si alguien pudiera desprenderse, las personas que hoy encontramos entre personas famosas, personas que tienen cierta riqueza, antes por el contrario intentan deducir impuestos a través de esas pequeñas dádivas que dan, pero eso no dan la mitad, esos dan es sobrantes, las cosas que de pronto pueden incluso deducir de los mismos impuestos cuando tienen que declarar, cuando tienen que hacer otras cosas. Esto es lo que hacen a través de esas fundaciones. Y alguien dirá, ay, esta gente tan buena. No, esto están dando es ahí un poquitico nomás. Ajá. Amigos, cuando uno ve esto, cómo Zaqueo se pone en pie, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, cuando Zaqueo no guardó silencio, el Señor tampoco guardó silencio. Y entonces cuando el Señor dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, Él se desprende de esto, pero tiene una bendición mayor, tiene vida eterna, tiene la vida nueva que emana de Jesucristo. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham, y porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo se desprende?
pero se desprende de algo material y obtiene lo mejor, la vida que viene de Dios. ¿Cómo se desprende de algo que le daría una buena vida, por decir algo, amigos, aquí en la tierra? Pero se desprende de eso y ahora obtiene la mejor vida, que es la de Dios, y esa vida que es de Dios le da a uno una mejor vida aquí en la tierra, y qué mejor que en la eternidad, pastor. Así es, y es curioso pensar en lo que nosotros creemos que es valioso, que es importante, porque alguien podría creer que las riquezas son muy importantes y pueda creer que es el centro de su vida, pero cuando nosotros encontramos la vida de Dios nos damos cuenta que hay algo que es mucho más importante que las riquezas, que hay mucho más importante que de pronto las cosas materiales, que lo que Dios produce. Y esta vida, alguien diría: ¿a quién se le ocurre cambiar esta vida? A alguien que conoce a Dios, a alguien que se encuentra a Dios. Conocimos el caso de Pablo, del cual hemos hablado, conocemos el caso de Zaqueo, del cual también hemos compartido un poco acerca de él. Ahora, ¿cuál es su caso? Compartimos nuestro caso, las cosas que nosotros hemos podido tener, pero cada uno de ustedes, ¿cuál es su caso? ¿Es usted esa persona que prefiere a Cristo? ¿Es usted esa persona que prefiere lo que Dios puede hacer en su vida? ¿O prefiere las cosas materiales? ¿O prefiere de pronto la fama? ¿O prefiere de pronto el reconocimiento humano antes que buscar a Dios? Qué importante que nosotros pensemos en esto. ¿Qué es valioso? ¿Qué es importante para nosotros? ¿Qué es importante para usted que se encuentra allí en el otro lugar? Amigos, estos son los frutos de una nueva creación. Ya hemos mirado la vida nueva en Cristo. Ahora quiero que miremos, Pastor John, que algo que encontramos también en Cristo es paz interior y gozo continuo. Filipenses capítulo 4, el versículo 7, permítame leo, pastor, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué interesante. Paz interior y gozo continuo. Si hay algo que uno encuentra en el Señor, precisamente es esa paz. Estábamos hablando un poquito del dinero, cómo Zaqueo se desprende de su riqueza. A veces la gente dice: quisiera, si yo tuviera dinero tendría lo mejor. ¿Sabe que hay gente que ha tenido plata y pierden lo mejor, pierden la paz? Así es. Muchos están tan preocupados, muchos ni siquiera pueden dormir a razón de todas las empresas y todas las cosas y todos los diferentes compromisos que puedan tener, incluso deudas, incluso porque muchas personas tienen grandes riquezas, pero también tienen grandes compromisos de pago, cosas que les han quitado la paz, que les han quitado esa tranquilidad, que están afanados. Es más, muchas personas se han afanado en su vida, en conseguir riquezas, en conseguir dinero, pero a razón de eso incluso han afectado su salud, han afectado su estado anímico, su estado de ánimo. Muchos viven estresados, afanados, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer esto otro, y han perdido la paz, han perdido el gozo. Muchos se afanan terriblemente por buscar crecer en sus bienes materiales, en su economía, pero han perdido la paz. Ahora, han perdido la paz humanamente hablando, pero cuando aquí habla, dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta es una paz diferente. El Señor dice que la paz que Él da no es como la paz que da el mundo. Dice que mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Si nosotros miramos acá, esta es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que un cristiano no tiene problemas? Por supuesto que tiene problemas, y Dios le da paz incluso en los problemas, incluso en los momentos difíciles, incluso en los momentos de dificultad. Hay esa paz, hay esa tranquilidad, incluso hay ese gozo, porque es paz y gozo. Y mire que nosotros miramos esa paz para el cristiano, no para el que no cree en Dios, no para el que no confía en Dios. Dice: esta paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, que hará que nosotros podamos tener nuestro polo a tierra, que podamos nosotros aterrizar. A razón de los problemas tenemos una seguridad, tenemos una bendición, tenemos la paz que Dios da, que nos hace estar tranquilos incluso en momentos de adversidad. Qué bueno, mis amigos, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Este texto es muy bonito, mis amigos. La verdad es que tiene una enseñanza especial. El pastor John nos comenta acerca de esa paz que hay en medio de la angustia, en medio de las situaciones difíciles, pastor John, y también esa paz que hay en medio de la bendición. ¿Por qué? Porque mire cómo Dios nos bendice y mire cómo Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida. Y hay personas que no le quita la paz el problema, pero sí le quita la paz la bendición. Y entonces en medio de la bendición, amigos, no saben qué hacer, cómo hacer, pero qué bueno es que en medio de la prueba o en medio de la bendición, pastor John, uno puede tener la paz y la tranquilidad del Señor. Y a mí me llama la atención, pastor, cómo la Sagrada Escritura nos enseña. Por ejemplo, el Salmo capítulo 3, el verso número 5, dice este hermoso texto: yo me acosté y dormí y desperté,
porque Jehová me sustentaba. Está hablando el rey David. David nos habla, amigos, y me llama la atención cómo David puede decir con toda seguridad: yo me acosté, amigo, y algo más, y dormí. Esa paz, amigos, esa paz interior que hay en David, ese gozo que hay en David, en medio de una situación difícil, Pastor John, porque cuando David escribe este salmo, usted recordará que su hijo Absalón se levantó contra él, lo estaba persiguiendo para matarlo, lo estaba persiguiendo para quitarle el reino, para hacerle daño, pero David con toda seguridad, en medio de toda esa situación, podía acostarse, podía dormir, esperar en el Señor. Qué hermoso esto, qué lindo que alguien en momentos de prueba pueda tener esa paz, pueda tener ese sueño. Gloria al Señor para siempre. Esta tranquilidad de poder acostarse y poder conciliar el sueño. Si nosotros miramos aquí, el sueño es una bendición muy terrible. Hay personas que han perdido el sueño, sufren de insomnios, muchos tienen que tomar hasta pastillas para poder dormir porque no, o sea, los problemas, las situaciones les han quitado el sueño, les ha quitado el afán. Aquí David nos da un ejemplo de esa paz y esa tranquilidad que Dios da. Él estaba en un problema terrible, un problema serio, bastante grave, pero él dice: yo me acosté y dormí. Alguien dirá: pues obvio, alguien se acuesta y duerme, pero es que hay personas que se acuestan y no son capaces de dormir. No duermen, pastor. La lucha, la dificultad, pensando en la situación, pensando en el mañana, pensando en el problema, pensando en las situaciones difíciles que vendrán a su vida o que está pasando a su vida. Pero queremos decirle que David, con toda seguridad, en medio de toda esa situación, podía acostarse, podía dormir, y dice el motivo: porque Jehová me sustentaba. Mire que lo que no hizo la familia, lo que no hicieron los hijos, lo hace Dios. Lo que no hacen los amigos, lo hace Dios. Lo que no hace el patrón, lo hace Dios. Lo que no hace el papá, lo hace Dios. Ahí es donde está la clave, el poder sustentarnos, el poder dejar que Dios sustente nuestras vidas, que Dios sustente nuestra alma. Y entonces, amigo, en medio de la lucha, de la dificultad, podremos tener esa paz interior y ese gozo continuo, ese gozo que emana, que viene del Señor. Pastor, ayúdeme por ahí, por favor, allí con el Salmo capítulo 4, el verso 8, por allí David vuelve y nos dice. Así es, mire, dice el verso: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aquí, para retomar de pronto esta parte, nosotros podemos decir, él dice: y desperté. Ahí yo puedo encontrar el agradecimiento que tiene David. El agradecimiento que tiene David respecto a Dios. Dice: porque Jehová me sustentaba. Muchos podrían decir: este hombre se acuesta y no sabemos si se levante, si se despierte. ¿Qué tal que le llegue su enemigo y lo mate? Lo mate antes de que se despierte. Él dice: y desperté porque Jehová me sustentaba. Aquí dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré. O sea, mi vida, todo lo que yo vaya a hacer, todo lo que yo puedo lograr, tengo una tranquilidad, tengo el sustento de Dios, tengo la bendición de tener a Dios conmigo, el favor de Dios para mi vida. Y dice: porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué hace Dios en la vida de la persona que le posee, que tiene el bien de Dios, que tiene la bendición de Dios? Lo hace vivir confiado. Piense usted el caso particular de su vida. ¿Está usted tranquilo? ¿Está usted confiado? ¿O está usted inseguro? ¿Tiene miedo? ¿Tiene temor a algo? ¿Tiene algún afán? ¿Algo que lo desconcierta? Si usted está en Dios, si usted puede declarar como declaró David: me haces vivir confiado, me haces estar tranquilo, creo que es porque Dios está en su vida. Si no, le diría: necesitas a Dios en tu vida para que te provea la paz y ese gozo que solo Dios da. Pastor John, San Juan capítulo 14, el verso 27, usted lo citaba hace un momento, y es cuando el Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Sabe que la paz que el mundo da es una paz interesada? La paz que el mundo da es mientras las personas nos tienen una sonrisa. Esa es la paz que el mundo da, es una paz que no es permanente, es una paz pasajera. Es una paz, mis amigos, hombre, que en cualquier momento se acaba, que en cualquier momento se enciende, se prende la guerra. Pero la paz que viene del Señor es una paz que perdura, es una paz, amigos, que si nosotros nos mantenemos fieles a Él, conforme a su palabra, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Ya regresamos.
Frutos de la nueva creación. Mis amigos, ya hemos mirado una vida nueva en Cristo. Aparte de eso, paz interior y gozo continuo, que es lo que emana continuamente del Señor para su pueblo, para su iglesia, en medio de las situaciones difíciles. Pero queremos terminar, amigos, hablando de otro fruto de la nueva creación, y es triunfos abundantes y permanentes. Son triunfos abundantes que hay en el Señor y permanentes que hay de Dios para nuestras vidas. Pastor John, Gálatas capítulo 5, verso 22, verso 23, por allí Pablo nos habla acerca de una bendición bien bonita, esos triunfos abundantes que el Hijo y que la hija del Señor tiene, pastor. Así es, el texto dice, leemos, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué hermoso este verso de encontrar todos los triunfos que Dios puede darnos, todas las bendiciones que alguien puede tener o puede obtener cuando está en Dios, cuando recibe la bendición de Dios, cuando puede estar en ese mover espiritual, en esa vida de Dios. Creo que estas palabras que se mencionan ahí, gloria al Señor, son términos que hablan de las victorias que Dios puede darle a cada persona, de el fruto que se manifiesta. El fruto del Espíritu es el resultado de alguien mantenerse en Dios, de alguien estar en Dios. Puede tener amor, puede tener gozo, puede tener paz, y la lista es una lista de palabras que encierran en sí mismas una abundancia sorprendente, y es un triunfo que Dios permite en aquella persona que está en Él, que obtiene esta nueva vida en Cristo, que puede tener el resultado de permanecer en Dios, de buscar a Dios y de vivir para Dios. Creo que usted y yo sabemos que cuando nosotros estamos en Dios somos mejores en todos los sentidos, en todas las áreas, por lo menos en amor. Cuando usted está en Dios es una persona que realmente entiende lo que es el amor, comprende lo que es el amor, el gozo, puede tener verdadero gozo, no el gozo como lo habla el libro de Hebreos en el capítulo 11, dice de los deleites temporales del pecado, no un gozo ahí pasajero, un gozo real, un gozo permanente. Está la paz de la cual ya hemos hablado, la paciencia, el tener esa capacidad de poder esperar en Dios, de poder confiar en Dios, de tener esa seguridad en Dios, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, tener todo esto, creo que es sorprendente, es maravilloso recibir todo esto que Dios puede darnos cuando nosotros permanecemos en Él. Sin duda alguna, Pastor John, cuando hablamos de triunfos, amigos, cuando hablamos de triunfos abundantes en el Señor, si hay un triunfo es porque hubo una guerra, es porque hubo un problema, es porque hubo un momento difícil en la vida, es porque vinieron ciertas etapas complicadas, pero se luchó, se batalló, se pudo salir adelante con la ayuda del Señor, sin duda alguna. Por eso Filipenses capítulo 4, el verso 13, muy conocido por el pueblo cristiano, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me llama la atención tanto esta hermosa expresión, porque Pablo dice: todo lo puedo en Cristo. O sea, porque uno puede todas las cosas, pero solo las puede en el Señor. Separados de mí, dijo el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. Por eso quiere una victoria continua en su vida. Hombre, hay que buscar del Señor. Busquemos a Dios. No luche solo, no batalle solo, no intente mal contra su vida, no intente mal contra sus hijos, no intente mal, como dice Proverbios, contra tu prójimo que habita confiado junto a ti en medio del problema y de la lucha. No intente mal contra usted mismo. Hombre, confiando en el Señor podemos salir adelante, podemos ir en victoria cuando buscamos la presencia del Señor. Recuerde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en el Señor, sin duda alguna, que uno puede obtener esa victoria, esos triunfos. Y el Salmo, para terminar, Pastor León, el Salmo 84, el verso 7, Pastor, creo que lo tiene ya allí, por favor. Dice la palabra del Señor: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Qué maravilloso poder saber que Dios nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, que cada vez nosotros podamos ir de poder en poder, de alcanzar un reto que Dios nos coloque, una meta, un propósito, y salir de ese y saber que hay una cosa mayor que Dios tiene para nosotros, algo más grande, un triunfo más maravilloso. Si usted está contento por lo que Dios le ha permitido obtener, gracias a usted estar en los caminos de Dios, piense en los triunfos que van a venir mañana. Estamos seguros que van a ser mayores, porque iremos de poder en poder, y llegará el momento en donde tendremos el triunfo más grande, que veremos a Dios en Sion. Estaremos allí en su gloria disfrutando de todo lo que Él tiene para nosotros. Por eso, mi amigo, cuando uno va a la palabra de Dios, uno encuentra, por ejemplo, lo que Pablo nos enseña, y nos dice el Señor que la gloria postrera, óyelo, nos dice el Señor, la gloria postrera será mayor
que la primera, porque eso es lo que el Señor ofrece, victoria, ofrece triunfos. De esa victoria, de ese triunfo, le invitamos a que usted participe. ¿Dónde? Amigo, cuando acepte a Cristo en su corazón, entonces allí brotarán los frutos de una nueva creación. Pastor John, ¿nos vamos? Sí, no, ha sido un gusto poder estar aquí, de verdad que compartir con todos las personas que han podido estar en esta programación y participar de todo ello. Es muy grato poder saludarles y esperar que ustedes sigan ahí conectados con esta programación de Palabras de Vida. Queremos recordarle, amigo, que le esperamos en Belencito, de igual forma en La Trinidad, en Cañaveral y en Florida Centro, iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Los templos están abiertos, queremos estrechar la mano, decirle un Dios le bendiga, y usted por lo general puede ir a nuestras congregaciones el martes, el jueves 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Agradecidos con el Señor por esta bendición. Agradecido con usted, mi amigo, por estar allí, de verdad que Dios le siga bendiciendo, y agradecidos también con el equipo de producción encabezados allí por Yair Coronado y Alex Henao, que Dios le siga bendiciendo. Amigos y amigas, será hasta otra oportunidad. Bendiciones en Cristo Jesús para todos.